La verdad sobre la mesa. Programa de investigación y denuncia desde Gotemburgo, Suecia. La verdad sobre la mesa. Buenas tardes. Hoy viernes 9 de octubre de 2020 volvemos con este programa de investigación y denuncia producido en Gotemburgo. La verdad sobre la mesa. Como ya es de conocimiento público, tuvimos un tiempo sin salir al aire por vacaciones y más que todo por la epidemia del coronavirus. Ahora en otro local esperamos cumplir con todos nuestros radioescuchas porque el espectro político, social y económico de Bolivia y Latinoamérica así nos lo exige y empezamos. Peligran las elecciones presidenciales en Bolivia. Igual que las elecciones del año pasado, cuando el MAS, partido político de Evo Morales, ganó las elecciones en primera instancia, pero no fue avalado por la extrema derecha y fascista boliviana, ni por la OEA, que tiene como secretario general al cerdo uruguayo y lacayo de Estados Unidos, Luis Almagro, ni tampoco por el tío Sam de Donald Trump. Entonces, como una jauría de perros hambrientos, todos los gobiernos con presidentes neoliberales se lanzaron para propiciar un cruento golpe de Estado que dejó en la historia negra de Bolivia las masacres de Sacaba y Sencata. Entonces, para dar una salida constitucional e ilegal en una reunión privada en la Universidad Católica de La Paz, de Bolivia en La Paz, y con la asistencia de la Iglesia Católica Boliviana, representantes del presidente fascista Bolsonaro de Brasil, perros lacayos de la OEA, más otros inmorales y corruptos politiqueros bolivianos como el puto Quiroga, acordaron llamar a una mujer camba y racista. Y que nadie sabía quién era en ese momento y querían hacerla pasar como neutral y así poder engañar a la gente que apoyó el golpe de Estado. Y esta mujer se encontraba como una mosca muerta en el Beni y aceptó la propuesta. Y la trasladaron en el avión privado a La Paz. Pero ojo, que esa aceptación no era gratis. Y llegó a la reunión con una bolsa vacía. Y el mismo puto Quiroga se encargó de llenar esa bolsa con $200,000 en efectivo, como pago del acuerdo para que sea presidenta. ¿Y de dónde provenía ese dinero? Seguro del narcotráfico, porque por las puertas traseras de la universidad andaba merodeando, repartiendo dinero el cabrón de Camacho y su familia. Y esta mujer falsa y racista se dirigió al Parlamento boliviano, que en ese momento se encontraba vacío, y se autoproclamó como presidenta y con la Biblia bajo el brazo dijo que se llamaba Janine. Y esta Janine llamó a su familia, a sus colegas, compadres, comadres y demás buitres para que se hagan cargo del gobierno. Entonces aparecieron como moscas para ser elegidos ministros, viceministros, secretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos hambrientos y con ganas de robar porque no pudieron robar durante 14 años. Entonces la hora había llegado y empezó la época del desmantelamiento económico de Bolivia y la reactivación del narcotráfico. Como los cargos públicos se llenaron de ladrones y en las puertas de los ministerios había más gente hipócrita que quería también parte del pastel, entonces la Janine y sus 40 ladrones optaron por rotar en los cargos. O sea, tú robas un mes, renuncias y cambiamos al otro de la lista que también renunciará a su cargo después de unas semanas. Porque robar para el actual gobierno de facto de Bolivia no es difícil. Por eso que en casi 10 meses la Janine cambió a 37 ministros. Y las listas de nuevos secretarios y secretarias es inmensa. Y esta mamadera no la quieren soltar. Por eso que ahora volvemos al inicio de este artículo.
Peligran las elecciones en Bolivia, que tendrían que realizarse el próximo 18 de octubre, o sea, dentro de unos 10 días más. Pero las condiciones para unas elecciones transparentes y sin fraude son muy pocas. Porque para todos y todas que ahora son gobierno en Bolivia, no les conviene soltar la mamadera de la corrupción ni a los intereses internacionales como el FMI. Entonces van a hacer todo lo posible para continuar en el gobierno de una u otra forma. Y están muy nerviosos porque ya están derrotados moralmente por el avance del nuevo binomio promovido por el MAS para las próximas elecciones, y son Luis Arce para presidente y David Choquehuanca como vicepresidente. Los dos ya tienen una larga experiencia en el trabajo de gobierno, porque Luis Arce fue ministro de Economía y fue él mismo el que llevó a que la economía boliviana sea la más grande durante 6 años consecutivos de toda Latinoamérica. Y David Choquehuanca fue ministro de Relaciones Exteriores durante 11 años y posteriormente fue secretario general de la Alianza ALBA. Entonces, no es gente ignorante, no es gente corrupta y no son idiotas como muchos de los candidatos politiqueros de los diferentes partidos que participan de las elecciones. ¿Y por qué está nerviosa y desesperada la derecha neoliberal de Bolivia ante las próximas elecciones? Porque en todos los pronósticos hechos por todos los periódicos bolivianos y de otras partes del mundo, sale como ganador en primera vuelta el binomio Arce-Choquehuanca, y en la mayoría de los pronósticos de los periódicos, radios y televisión oficialistas gana Arce con más o menos distancia al segundo, porque la realidad no se puede tapar con un dedo. Inclusive, viendo la magnitud de gente que está presente en todos los mítines del MAS en cualquier parte de Bolivia, cosa que no ocurre en los mítines de los otros partidos, porque se puede contar con los dedos de la mano la participación de sus militantes. Eso quiere decir que la derecha neoliberal boliviana no tiene ninguna forma de ganar con transparencia y legalidad las elecciones. Entonces se tiene que propiciar un gran acto ilegal de votos fraudulentos y achacarlos al MAS, para que la OEA y otros países digan que las elecciones se anulan y se llamará a nuevas elecciones, y el gobierno de la Yanine y sus 40 ladrones pueden seguir robando. Es una de las hipótesis, pero la otra, la más canallesca, es de propiciar un autogolpe de Estado, involucrando a los militares para que sea un gobierno cívico-militar, y así la Yanine y sus 40 ladrones sigan con lo suyo, o sea, con el robo. Esta segunda hipótesis no está recogida de un libro de ciencia y ficción, sino que son recogidas de fuentes internacionales y nacionales de mucha confianza, como la del candidato a senador por el MAS Andrónico Rodríguez y del líder minero Orlando Gutiérrez, que denunciaron lo que dijo y propuso el actual ministro de gobierno, el Cerdo Murillo, que si hay fraude, habrá conflictos. 2 días antes de que el dirigente minero y Andrónico anunciaran movilizaciones en caso de que las elecciones del 18 de octubre ocurra un eventual fraude, porque el Cerdo de Murillo ya había hablado de esos posibles acontecimientos en su viaje a Estados Unidos la semana pasada para encontrarse con su colega y cerdo también, Luis Almagro, el de la OEA, algo que cuestionó el MAS, que consideró que el Cerdo Murillo usurpa los roles del Tribunal Supremo Electoral y de la propia Cancillería. Luego, 1 a 1, la Yanine, los viceministros y demás perros, inclusive el embajador de Estados Unidos, Jaime Aparicio, se sumaron a la tesis del Cerdo de Murillo. Pero el Cerdo Murillo fue más allá
El lunes, a su vuelta de Estados Unidos, admitió que el gobierno de facto tiene derecho a comprar armas y advirtió: no se hagan a los vivos. La Policía Nacional va a actuar. El ejército va a actuar. Nosotros no estamos de adorno. Para entender al cerdo de Murillo que se hace a los gallos ahora, vamos a leer 2 tweets del cerdo de Almagro en relación a la visita del cerdo Murillo. Del 29 de septiembre, el tuit dice: Luis Almagro se compromete a reforzar veedores para elecciones, a los que anuncian fraude como barata excusa para generar violencia. Bolivianos, dejaremos sin excusa. Tendremos elecciones transparentes y limpias, no como las de Evo Morales. Ahora pasamos al siguiente tuit, también del cerdo Almagro, del 1 de octubre, y dice: ayer me reuní con Murillo, me transmitió su preocupación sobre posibilidad de nuevo fraude en las elecciones. Nos comprometemos a máximos esfuerzos para fortalecer la misión electoral de la OEA en Bolivia y para asegurar la voluntad del pueblo. Como ya les dije antes, el gobierno de facto de Bolivia está preparando un gran fraude, un gran fake news en las próximas elecciones, y decir que Evo Morales desde Argentina dirigió el fraude y se anulan las elecciones. Y si se levanta el pueblo para hacer respetar su voto, la Yanine y sus 40 ladrones sacarán al ejército a las calles, a sus pandillas de narcosicarios como los motoqueros, y seguro que también saldrán de las cloacas las pititas para aplacar la ira del pueblo que una vez más fue engañado. No nos olvidemos que tanto el cabrón de Camacho como el cerdo de Murillo son organizadores de grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala, que fueron desplegadas durante el golpe de Santa Cruz, de Cochabamba y de La Paz, y en el mes de agosto contra las movilizaciones y bloqueos de los movimientos sociales que exigían que no fueran pospuestas las fechas electorales. La posibilidad de un escenario de violencia ha sido anticipada en estos días por el gobierno de facto. Por ejemplo, la Yanine en CNN afirmó que si Arce pierde las elecciones, no va a reconocer el resultado y va a querer incendiar el país. Murillo, por su parte, afirmó que el MAS tiene armas de fuego y que podría haber sangre el 18 de octubre. O sea, todo lo que ocurra antes o después de las elecciones, si se realizan, sería culpa de Evo, de Arce y del MAS. Acusar al MAS de violencia es una estrategia narrativa que fue utilizada desde el inicio del golpe de Estado del año pasado. Bajo ese argumento se dieron persecuciones, criminalización de dirigentes como la de Evo Morales, organizaciones y las protestas. En este caso, ocurre en un punto crítico cuando está en juego el poder político en Bolivia. Ahora hay un intenso tráfico de armas y militares en lugares donde el MAS tiene sus militantes, pero de forma muy sigilosa, pero muy estúpida a la vez, porque todos los campesinos tienen sus teléfonos móviles para denunciar estos movimientos y que la prensa boliviana no publica. Aquí tenemos un audio donde el actual diputado del MAS, Edgar Montaño, denuncia de cómo desaparece el armamento de las mismas instalaciones militares. Miércoles 7 de octubre del 2020. Robo de armas de guerra en la Escuela Naval Militar, mientras el ministro de las Fuerzas Armadas, el señor Fernando López, continúa distraído con sus avioncitos de juguete en el departamento de Santa Cruz. Resulta ser que tengo en mis manos una nota oficial
del comandante en jefe Frank Salazar, indicando de que se habría producido pérdida de armamento en la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo. Y lo muestro para que todo Bolivia se entere que el suscrito diputado Edgar Montaño, siempre con documentación en mano, hace las denuncias correspondientes. Y reitera el mismo comandante en jefe la solicitud del informe de esta pérdida en esta importante escuela naval. Y entonces, de acuerdo a la ley 400, que también aquí muestro como testigo para que nadie diga que nos estamos inventando, el artículo 55 y el 56 dice: cuando existe pérdidas de armamento de guerra, tiene que surgir las siguientes contravenciones. Artículo 55. Son aquellas acciones u omisiones que, sin constituir delitos, contravienen normas administrativas sancionadas conforme a reglamentación. ¿Y qué es lo que dice el artículo 56? Se crean los siguientes tipos penales: hurto o robo de armas, hurto o robo de armamento y munición de uso militar y policial. Y lo muestro también. En ese entendido, queremos saber si el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Carlos Orellana Centellas, ya inició un juicio penal, ya denunció a las personas que estaban encargadas de este armamento de guerra, o simplemente nos hacen conocer que a miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional nos han iniciado juicios penales los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque obviamente tenían observaciones para el ascenso al generalato. Y cuando hay este tipo de pérdidas de armamento de guerra, justo cuando se va a llevar a cabo las elecciones este 18 de octubre, nos da mucha susceptibilidad. Y obviamente estamos entregando una petición de informe escrita al ministro de las Fuerzas Armadas, porque obviamente esto no se puede quedar de esta manera, simplemente con una solicitud de informe, y que además de eso no le han hecho caso al comandante Frank Salazar hasta este momento. Quieren ocultar este hecho. Ojalá que esos armamentos no sean empleados para tomar represalias en contra del pueblo boliviano. En ese entendido, señor ministro de las Fuerzas Armadas, tome acciones, deje de jugar con sus avioncitos de juguete en nuestro departamento de Santa Cruz y ahora en Chuquisaca. Tome acciones, porque también es su labor, y nos están poniendo a todos los bolivianos en peligro, porque obviamente si hay un robo de armamentos de guerra, esa responsabilidad debe también de caer sobre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Orellana Centellas. Muchas gracias. Es un poco difícil encontrar esta clase de información en los medios bolivianos para denunciar los preparativos de una nueva acción militar en Bolivia, pero encontramos el periódico inglés The Morning Star, que publicó en su edición del viernes que la extrema derecha en Bolivia prepara atentados terroristas para atribuirlos al MAS e impedir su victoria electoral. Según el medio, los grupos violentos están ligados a oficiales del ejército en retiro y actividad y proyectan atentados de banda falsa para atribuirlos al MAS y usarlos como pretexto para anular los comicios del 18 de octubre. Citando documentos recibidos desde Bolivia, The Morning Star cita que entre los blancos de los atentados estarían los hoteles donde se alojarían los observadores internacionales
de las elecciones generales. Los conjurados llevan un mes reuniendo información sobre los accesos que usarían para colocar explosivos en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz y dejar falsas evidencias de que los autores fueron militantes del MAS, publicó el diario inglés. El objetivo es desatar una violencia terrorista, crear una demanda masiva para la suspensión o anulación de las elecciones con el fin de lograr otra postergación de los comicios aplazados ya 2 veces. Y para terminar, tenemos otro audio del mismo diputado del MAS, Edgar Montaño, denunciando la compra de armas de los ministros y viceministros, y el cerdo de Murillo le responde diciendo que son armas para la policía y ejército, desviando el destino del armamento como si todos fueran idiotas como él. El destino de ese cargamento de armas es para armar a los ministros y demás chupamedias del gobierno para la policía y los militares. Ya se hicieron hace 4 meses atrás en medio de la pandemia para ocultar el traslado de los cargamentos de armas. Y acá va. 5 de octubre del 2020. El gabinete de la señora Yanine Áñez están registrando armas de fuego como para ir a una guerra o un conflicto armado. Y obviamente tengo aquí en mis manos todos los datos, pero obviamente de manera explícita y de manera legal para que nadie piense que estamos tomando acciones ilegales, presento una petición de informe escrita al responsable del Ministerio de Gobierno que está al mando de la Policía General. Esta petición de informe escrita es para que nos responda si el REFUC ha remitido informes ya de quienes habrían registrado estas armas de fuego ilegalmente. Porque obviamente la ley del 18 de septiembre del 2013, la ley 400, ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, dice claramente que existía una amnistía hasta septiembre del 2017 y estamos ya en una época fuera de estos plazos que otorgó esta ley 400. En ese entendido, vamos a pedir al ministro de Gobierno, al señor Arturo Murillo, si es que las autoridades del ministerio, es decir, los ejecutivos, se han presentado a un examen de aptitud para el uso de armas de fuego y cuáles fueron los resultados, porque no a todos pues se les entrega este permiso para portar armas, y menos aún cuando se aproximan las elecciones. Mientras todos los bolivianos estamos apostando para que el pueblo se pacifique, los ministros, el gabinete de la señora Yanine Áñez están registrando armas de fuego ilegalmente. Por eso es que voy a pedir al teniente coronel Ángel Rojas que nos emita los informes correspondientes para verificar si es correcto o no los datos que yo tengo. Y obviamente daré la información al pueblo boliviano de todos aquellos ministros que en estos momentos ya cuentan con arma de fuego y están registrando armas de manera ilegal. No sabemos para qué, si para una guerra o un conflicto armado aquí en Bolivia, obviamente después del 18 de octubre. Si no lo hace el ministro de Gobierno, el suscrito diputado va a hacer conocer con nombre y apellido de quiénes, de cuáles ministros
registraron armas de fuego de manera ilegal. Y queremos saber además si estas armas que registraron fueron utilizados en el golpe de Estado, porque obviamente el ICUC tiene que hacer los estudios correspondientes de la balística de estas armas de fuego. Seguiremos en este trabajo, en esta labor de fiscalización y control gubernamental, pero además de eso, de pacificar al pueblo boliviano. Y no creemos absolutamente en que las armas van a traer tranquilidad, a paz al pueblo boliviano. En ese entendido seguiremos en este trabajo, en esta labor de transparentar la cosa pública. Muchas gracias. El ministro Arturo Murillo retornó de los Estados Unidos más envalentonado que nunca, luego de reunirse con autoridades importantes de la OEA en el país del norte. A su llegada en una conferencia de prensa en instalaciones de la FELC, lanzó esta advertencia cuando le preguntaron sobre la compra de armas. Ministro, el diputado Montaño denunció que el gobierno estaría comprando una gran cantidad de armas, que se habría registrado el ingreso de armamento al país. Esto llama la atención porque estamos a días de celebrar las elecciones y con qué finalidad estaría ocurriendo esta situación. Si se refiere él a compra de armas, por supuesto, pues el Estado tiene derecho de comprar, pero ¿cuál es el problema? Nosotros compramos para nuestra Policía Nacional, para nuestro Ejército. ¿Para qué? Para defender la democracia. Nosotros no vamos a permitir que la democracia entre en juego. La democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser, al precio que tenga que ser. La Policía Nacional va a actuar, el Ejército va a actuar. Nosotros no estamos de adorno. Y para despedirnos, respondo a las preguntas de varias personas que escuchan esta radio, pero que son de otros países, y me preguntaron sobre el significado de las palabras que se utilizan mucho en Bolivia y en Perú. Y son las palabras Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Es una expresión que viene desde los tiempos del Incario y están en el idioma quechua, que reconoce la filosofía de la vida incaica y quiere decir: Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; Amaqueya, no seas perezoso; Ama Bolivia, no seas pitita. Hasta la próxima semana. Gerardo Acecas.